Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema que nos ocupa el día de hoy es artrocentesis. Déjenme contarles un poquito del antecedente de la artrocentesis. La artrocentesis prácticamente pues, es algo relativamente nuevo, pero que debido a su procedimiento conservador, déjenme decirles que es muy utilizado. Afortunadamente, al ser un tratamiento conservador, pues bueno, ha tenido mucha aceptación entre los pacientes. Como ustedes sabrán, bueno, yo soy profesor de la Universidad de La Salle Bajío, ya lo comentó la señorita Diana, y nosotros estamos trabajando en el departamento de cirugía y prácticamente, bueno, pues tenemos varios años ahí y nuestra práctica, obviamente, hablando del tema de artrocentesis, pues prácticamente también la ocupamos lo que es en la universidad. Nosotros tenemos, en la universidad tenemos una clínica que se llama Clínica de Articulación. Esa clínica fue diseñada exclusivamente para el viernes ocupar todo lo relacionado con la articulación, ¿sí? Llámese desde interconsultas, llámese de pacientes de primera vez, llámese pacientes de urgencia, llámese pacientes que vienen de otras ciudades, pero prácticamente el viernes está dedicado exclusivamente para los pacientes que tienen alguna disfunción de la articulación. Cuando es quirúrgico, bueno, pues necesariamente tenemos que irnos a un hospital. Cuando es consulta y es tratamiento conservador, bueno, lo vamos a hacer en lo que es la universidad. El departamento básicamente se compone de 3 personas, ¿no? Un protecista, un ortodoncista y un servidor, que son los que controlamos prácticamente lo que es la clínica de ATM y donde vemos pacientes desde 7, 8 años hasta pacientes de 70, 70 y tantos años de edad. Pues bueno, esta es nuestra universidad. Cada que hablamos de articulación, acuérdense que me voy a enfocar nada más a artrocentesis, pero definitivamente tenemos que utilizar pues obviamente el término articulación. Lo que ven ustedes aquí, bueno, pues yo siempre la articulación la comparo con los partidos políticos, ¿no? Si quieres salir mal en una comida, en un desayuno, habla de partidos políticos, ¿no? Porque obviamente tenemos diferencias en cuanto a ideas, en cuanto a principios, en cuanto a partidos. Y así yo les digo también a mis compañeros, si quieres salir mal en una comida, habla de articulación. ¿Por qué? Porque la articulación temporomandibular tiene infinidad de campo en relación al tratamiento, ¿sí? Yo les puedo decir, estamos en una reunión y alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo al paciente le pongo un guarda tipo Michigan. Y alguien dice, no, el Michigan no sirve, ponle mejor un guarda de acetato. Y alguien dice, no, es que el guarda de acetato se desgasta muy rápido y mejor ponle un guarda con una guía anterior. Y luego por ahí dice, no, yo le pongo ligas. Y por ahí alguien vuelve a tener, no, yo normalmente les pongo ortodoncia para que su oclusión cambie. No, es que yo voy a utilizarme, yo normalmente lo que me ha funcionado muy bien es la artrocentesis. No, entonces, si se fijan, hay una gama de tratamientos muy diferentes a cualquier otro tratamiento. Por ejemplo, un implante, pues no tienes otra alternativa más que colocarlo y ponerle corona y no hay alternativas. Y si se fijan, la articulación tiene infinidad de tratamientos, ¿sí? Un protecista lo puede tratar, lo puede corregir con coronas, un ortodoncista le va a poner brackets y le va a funcionar, yo le voy a hacer cirugía y me va a funcionar, el periodoncista, pues a lo mejor va a decir, pues yo voy a quitar contactos altos y lo va a solucionar. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Pues que definitivamente la articulación temporomandibular tiene una infinidad de gamas. Déjenme decirles que mis mayores referidores ahorita en la actualidad, aparte de ser los colegas cirujanos dentistas, también los otorrinos. Y déjenme decirles que aquí en León, pues yo creo que soy de las personas que ven más articulación temporomandibular. Prácticamente mi consulta mínimo es 2 pacientes o 3 a veces diarios de articulación. Ya sea porque no puedes abrir. Obviamente, como ustedes sabrán, pues un paciente es muy raro que llegue a mi consulta porque venga, que me diga, doctor, fíjese que me truena la mandíbula, me truena. Es rarísimo que llegue un paciente. Siempre va a llegar por 3 causas aquí a mi consulta. Una, a diferencia de la universidad, ¿no? En la universidad, por ejemplo, tenemos, como hay diferentes departamentos, pues a lo mejor si alguien nota un chasquido en prótesis, pues me lo va a enviar. En la consulta privada es muy diferente. Las 3 causas por las que va a llegar, una es por dolor, ¿sí? Que ya no puedes comer porque tienes dolor en cualquiera de las articulaciones. La segunda, que el paciente ya no puede abrir, que abre apenas un dedo y posiblemente está con dieta rigurosa. Y la tercera es el paciente que se queda trabado, que ya no puede, que bosteza y se queda trabado y tiene que hacer alguna maniobra y que definitivamente va a tener que venir. Esos son los 3 principales pacientes.
Sí, y obviamente lo que yo les comentaba, afortunadamente ahorita uno de los mejores referidores a mí son los otorrinos, que habría que tocar el tema también porque ellos hablan de un síndrome donde anteriormente se creía que el disco, la zona bilaminar se pellizcaba. Ahorita sabemos que eso no es cierto, pero eso ocuparía otro tema. Cuando nosotros hablamos de la articulación temporomandibular, tenemos siempre que hablar de tres componentes. Uno que es la cápsula articular, otro que es el disco articular y otro pues que es la parte ósea, ¿no? Tanto la cavidad glenoidea como el córneo. Lo que estamos viendo aquí, o lo que nosotros podemos apreciar aquí, esta parte negra que yo veo pues correspondería al disco articular. En un paciente normal o en un paciente convencional, esto sucedería la fisiología normal de la articulación. Vemos el cóndilo, vemos la cavidad glenoidea, vemos la eminencia articular y estamos viendo el disco articular. Cuando yo le pido al paciente que abra, vean cómo el disco siempre se mantiene en interfase entre las dos superficies óseas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues muy fácil entenderlo, porque significa que el disco está cumpliendo una función. ¿Cuál es su función? Pues la de no tocar, perdón, la que no permita que se toquen superficie ósea con superficie ósea. Recuerden que este disco articular no se encuentra fijo, ni está fijo al cóndilo, ni está fijo a la cavidad glenoidea, sino está flotando, nada más tiene dos cordoncitos. Un cordoncito que va hacia la parte posterior que se llama zona bilaminar y un cordoncito que va hacia la parte anterior que va al músculo exactamente al pterigoideo externo. Como ustedes sabrán, el pterigoideo externo pues tiene dos haces, ¿sí? Esto pues tiene mucho, hay un artículo muy buenísimo que es como de 1987, el doctor John Carpentier, él publica un artículo que sigue siendo un clásico. Si ustedes se ocupan en buscar un poquito lo que sería ese artículo, se van a dar cuenta que es un clásico. Él describe exactamente cuáles son las funciones del músculo pterigoideo externo en sus dos ramos o en sus dos haces. Entonces es una chulada ese artículo porque te describe y que al momento nadie lo ha debatido. Se continúa con el mismo concepto en relación al pterigoideo externo. Entonces, bueno, pues eso tiene la ventaja de que conocemos cuál es el funcionamiento de ese pterigoideo interno. Me regreso a las imágenes. Lo que podemos ver aquí es que el paciente, si ustedes se fijan, empieza a abrir y vean cómo el disco articular siempre se mantiene en interfase de las dos superficies óseas, a la máxima apertura. Cuando el paciente empieza a cerrar, bueno, aquí tenemos la máxima apertura y obviamente, bueno, pues el disco se mantiene en el sitio correcto que yo esperaría que estuviera. El paciente llega a la máxima apertura y vean cómo el disco todavía cumple con su función. ¿Qué queremos entender con esto? Pues que esta sería la fisiología normal en un paciente que no tiene problemas de articulación. Sabemos perfectamente que la mayoría de los pacientes tenemos disfunción de articulación, solo que alguna va a ser sintomatológica y otra no va a ser sintomatológica. Ya les dije, cuando me van a venir a visitar es cuando pasen esas tres cosas. Pero la mayoría de los pacientes creen o pensamos que el tronido pues es normal, ¿no? Ah, es que mira, me truena a mí la mandíbula, ah, a mí también. Ah, no, pues es normal, ¿no? Todos pensamos que nos truena la articulación eh, como un proceso normal. Y no es cierto, ¿no? Pues sabemos que no es eso. ¿Qué pasa cuando el disco no cumple con su función? Vean qué pasa. Sí, ese disco está desplazado hacia la parte anterior. Recuerden que el disco, pues, esos dos cordoncitos, ya se imaginarán cómo estará el cordoncito de aquí, miren, cordoncito que me está jalando, que en este caso que es la zona bilaminar, ¿sí? Y obviamente, pues, el músculo pterigoideo externo, pues, que estará pasando con ese movimiento y llevarlo hacia adelante y ya no soltarlo. Entonces, en este caso que estamos viendo en esta imagen se llama desplazamiento anterior del disco. En algunas veces va a ser con reducción, en otras veces va a ser sin reducción. ¿Qué significa esto? Pues que el paciente se va a quedar trabado, ¿no? Que ya no va a poder cerrar, que va a tener que hacer alguna maniobra para poder reposicionar otra vez ese cóndilo y esa mandíbula en su lugar. Entonces, bueno, ahí tengo el disco articular, vean cómo está hecho ahí pelotitas. Le pido al paciente que abra, ¿no? Que intente abrir, y el paciente, si se fijan, intenta abrir. Y en este siguiente apertura, ¡pum!, se escucha un ruido, clic, que es el famoso chasquido. Ese chasquido lo único que nos orienta a pensar es que ese disco se acomodó ya en su lugar. Ya ahora sí está en el sitio que todos esperamos que esté. Entonces, ese ruido que yo escucho puede ser que nada más yo lo escuche, o puede ser que estoy en una reunión y todo el mundo escuche que cuando ese disco se acomoda, pues escucho un tronido que va a ser perceptible a las personas que están a mi alrededor.
Entonces ahí ya se acomodó, vean, ahí ya no tiene problema el paciente para abrir, ya puede darle la mordida a la hamburguesa, ya puede darle la mordida a la manzana y el paciente no tiene problema. Pero le pedimos, el paciente ahora empieza, o al bostezar, ¿no? También puede pasar eso. Le pedimos al paciente que cierre, otra vez empieza a cerrar, vean cómo el disco ahorita se encuentra en perfectas condiciones, pero al cierre normal, vean qué pasa. Pues otra vez se vuelve a quedar en la parte anterior, en este caso desplazamiento anterior del disco con reducción, lo cual significa que el paciente puede abrir perfectamente bien, el paciente puede morder perfectamente bien, pero va a llegar un momento en que con el paso de los días, con el paso del tiempo, pues obviamente ese disco ya no va a permitir que ese cóndilo abra. Y el paciente puede pasar dos cosas, una que ya no pueda abrir, o otra que el paciente se quede con la boca cerrada, perdón, con la boca abierta. A mí en lo personal me ha pasado, ahorita en la actualidad no me ha pasado como en la práctica privada, pero yo es cuando estaba en la especialidad, nosotros, el paciente más largo que tuvimos con luxación, o sea, con la mordida que se quedó con la boca abierta, es de 3 meses. Imagínense, era un viejito que no tenía dientes, se quedó luxado 3 meses con la boca, se quedó así con la boca abierta, así. Y todos los nietos llegaban y decían, ay, abuelito, ¿por qué no cierra la boca? Ay, abuelito, y no se daban cuenta, porque como no hay dientes, pues ellos no sabían si efectivamente estaba cerrando o no. Hasta que a alguien se le ocurrió llevarlo con un dentista, el dentista le echó un ojo, nos lo envió al hospital y pues nos dimos cuenta que el paciente estaba luxado, que tenía 3 meses. Imagínense, le daban de comer con jeringa, porque el paciente no podía cerrar la boca, pero pensaban que era normal. Entonces, bueno, pues esa es una parte de la luxación. El término artrocentesis, fíjense que lo introdujo la doctora Dorrit Ditzan. La doctora Dorrit Ditzan es una cirujano maxilofacial, ella está en Israel. Para mí es la máxima autoridad lo que es en artrocentesis. Yo tuve la oportunidad yo escribí un par de artículos de artrocentesis y tuve la oportunidad de tener contacto con ella. Y bueno, pues prácticamente la doctora tiene mucha experiencia, ella estudió en Estados Unidos, pero prácticamente su práctica es en Israel. La artrocentesis surge como algo, como una copia en cuanto a articulación temporomandibular, como una copia a otra artrocentesis, porque en realidad las artrocentesis más comunes o que empezaron a tener mayor comercialización son las de la rodilla, ¿no? Ustedes saben que la mayoría de las personas también tienen problemas de las rodillas. Entonces, de ahí la artrocentesis, pues fue una copia, o se intentó copiar. La rodilla se parece mucho a la articulación temporomandibular y se trató de llevar ese procedimiento a la articulación temporomandibular. Pero déjenme les cuento así rápido la historia más o menos. Resulta que cuando se mandaban a hacer los estudios, en este caso que se mandaban a hacer estudios con contraste, pues obviamente para tomar una tomografía con contraste tienes que meter un medio de contraste, como su nombre lo dice. Y bueno, pues resultaba que la doctora mandaba a sus pacientes a una tomografía con medio de contraste. Entonces, a la hora que infiltraban, acuérdense que inyectaban en la articulación el medio de contraste para que quedara dentro de la cápsula. Y ya le inyectaban, tomaban la tomografía con contraste y prácticamente pues, ya se la mandaban la tomografía a la doctora. Pero se dio cuenta pues, que el paciente ya no regresaba. Regresaba la tomografía, pero el paciente no regresaba. Y así pasó con varios pacientes. Y pues, ¿qué está pasando, no? Porque estos pacientes no regresan. Pues déjenme decirles que cuando se infiltraba el medio de contraste, pues era hacer una artrocentesis. Prácticamente es un mismo procedimiento muy similar a lo que sería la infiltración del medio de contraste con la artrocentesis. Entonces, pues de ahí surgió también el poderlo utilizar dentro de la articulación temporomandibular. Y como definición, el doctor Kendall en el 1996 lo define así. Es el procedimiento de aspiración de fluido de un espacio articular por una aguja, seguido por la infiltración de una sustancia terapéutica. Ahorita sabemos que en la actualidad pues, tenemos infinidad de sustancias que nos ayudan dentro del tratamiento terapéutico para el paciente que le hacemos artrocentesis. Ya lo comenté hace un momento, que la rodilla, el codo, pues obviamente son lugares para poder hacer una artrocentesis. Recuerden que ahí vamos a tener líquido sinovial que nos permite el poder abrir, cerrar, doblar como lubricante, ¿no? El objetivo de esta terapia era el objetivo de la articulación temporomandibular es lavar el espacio superior. Ya un poquito hablando ya en nuestra área, en lo que es la articulación temporomandibular, yo les digo que la artrocentesis consiste en un lavado mecánico del espacio superior de la articulación con la aplicación hidráulica
que permite liberar el disco de adherencias. ¿Qué significa esto? Que cuando yo infiltro, o cuando yo lavo con agua, o con solución fisiológica, pues yo hago una presión hidráulica que hace que se infle esa cápsula y obviamente libere el espacio. Esto es lo que significa artrocentesis. Cuando se empezó a utilizar la artroscopía, que fue algo que también detonó lo que es el tratamiento ahorita de artrocentesis, porque recuerden que la artroscopía, pues, es una copia también de la rodilla o del hombro para la articulación temporomandibular. Y ahí me tocó en lo personal ir a en Nueva Orleans, estar en un evento donde nos enseñaron un poquito de la artroscopía. Yo le vi tiene sus ventajas, pero tiene más desventajas que ventajas. La artroscopía es útil siempre y cuando, pues obviamente tengas el aparato, ¿no? El aparato cuesta demasiado costoso como para invertirlo, para hacer nada más artroscopía. Si se fijan, es rarísimo que alguien invierta en ese aparato. ¿Por qué? Porque para hacer la artroscopía tienes que hacer 3 perforaciones donde metes 3 cámaras para poder operar a este paciente. Pero déjenme decirles, no es tan fácil que con el artroscopio llegues a la articulación. Sí, a veces te tarda, a mí cuando me tocó el entrenamiento, yo decía, me tardo más en localizar la articulación con el artroscopio que hacer una pequeña incisión en palo de golf sin la liberatriz, ¿sí? Y llegar a la articulación. Yo normalmente en una cirugía de articulación me tardo 1 hora 15 y acá nos tardamos 1 hora y media. Yo decía, pues no veo mucha ventaja, no la única diferencia pues es que no abres, pero estéticamente no implica. Entonces, con el artroscopio nos damos cuenta que hay adherencias. Esas adherencias yo siempre las comparo o yo las asemejo mucho como si fueran unos moquitos, como si un moco que nosotros sacamos de la nariz, que sale la hebra grande, es igualita a la que se forma entre el disco y lo que sería la parte ósea. Sí, por eso ahí dice, son bandas de tejido fibroso que se forman entre el disco articular y la cápsula, impidiendo que el disco pueda tener el movimiento que nosotros esperamos, o sea, que se desplace hacia adelante, hacia atrás, que tenga su desplazamiento, ¿sí? Entonces, esas adherencias, pues les vuelvo a repetir, son moquitos, y como esos moquitos quedan presentes, pues obviamente empiezan a formar cicatrices, y al final de cuentas limitan el movimiento del disco. Fue lo primero que se observó cuando empezó la artrocentesis. Murakami y Nitzan, que ya lo comenté, la doctora Doreen Nitzan en el 95 fueron los primeros autores en reportar la eficacia de la artrocentesis comparada con la artroscopía. Y yo les decía, sí, acuérdense que lo mencioné ahorita, la artroscopía es útil, pero no es útil para todos los problemas de articulación. Sí, o sea, si yo les dijera, no, yo compré mi artroscopio, pues yo creo que seguramente de los 10 pacientes que vea en una semana, seguramente lo voy a ocupar en uno. Y imagínense, es costoso para poder tener ese aparato. Entonces preferimos la artrocentesis. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la artrocentesis? Ahorita en la actualidad sabemos que el mecanismo de acción de la artrocentesis es específicamente la hipomovilidad con boca cerrada. ¿Qué es esto? Pues que el disco se desplaza anteriormente, lo que vimos ahorita en la imagen, ¿no? Lo que es un obstáculo para que el cóndilo se traslade, lo cual implica que el cóndilo trata de regresar a su lugar o trata de buscar un movimiento o una posición adecuada, y ese disco impide que el cóndilo se acomode en la posición correcta, ya sea para el cierre, la apertura, al bostezar, al comer, al morder una manzana. Entonces eso ocasiona pues que se limite ese movimiento normal de traslación que tiene el cóndilo. Entonces, bueno, pues obviamente es incómodo para el paciente porque se empieza a limitar ciertos alimentos y se empieza a limitar, pues obviamente sabemos que uno de los placeres, de los mayores placeres es el comer, ¿no? Imagínense que ustedes llegan y dicen, no, pues yo traje mi sopita y mi ensure, ¿no? Porque a una fiesta, porque no puedo comer más, porque no sé qué iban a dar. No, pues fíjate que eran hamburguesas o fíjate que era un bistec muy fibroso, pues definitivamente ahí vamos a tener que ceder el platillo, ¿no? La imagen que vemos aquí sería la imagen que describió la doctora Doreen Nitza, en la cual ella decía que se formaba un vacío, ¿sí? Y yo siempre lo comparo como cuando ustedes juntan 2 cristales, ¿no? ¿Sí? Acuérdense que hay líquido, está mojado, juntan 2 cristales y se forma un vacío y no los puedes despegar. Por consiguiente, pues tienes que buscar alguna maniobra para poder despegar esos cristales. Bueno, pues la doctora Doreen Nitza hablaba de ese vacío, donde aquí donde estoy señalando este disco, ¿sí? Se queda pegado a la superficie superior, ¿sí? Se queda como si fueran los 2 cristales.
Entonces, cuando el cóndilo viaja, pues obviamente ese disco, en vez de ser un beneficio, pues va a ser un obstáculo tanto para abrir como para cerrar. Entonces ahí el disco, prácticamente yo le diría, disco, pues en vez de ayudarme me estás perjudicando, porque eres un estorbo para mí. No dejas que yo, cóndilo, me mueva libremente para poder triturar alimentos, bostezar, hablar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues la doctora Doreen Nielsen, ella hablaba de este concepto, ¿no? De la presión negativa y el vacío que se formaba del disco. Entonces, obvio, cuando yo hacía o cuando se hace la artrocentesis, pues rompo ese vacío, ¿sí? Pues es semejante a los dos cristales. Pego los dos cristales con agua, si yo los separo, pues automáticamente rompo el vacío y puedo despegar uno de otro. Así pasaba lo mismo. Al quedar totalmente ese disco pegado a la superficie, formando un vacío, e introducir yo mis agujas, pues prácticamente rompí ese vacío y el disco otra vez empezaba a tener el movimiento. Aquí podemos ver las dos conexiones que yo les decía. Vean, aquí tengo el músculo pterígoide externo y acá tengo lo que sería la zona bilaminar o la zona más rica en aporte sanguíneo de la porción posterior del disco articular. Y bueno, pues eso era práctico. En este caso, los pacientes que tenían este problema, al romper ese vacío, pues solucionamos el problema, ¿no? Imagínense este mismo problema en un paciente que tú envías con medio de contraste, pues obviamente el paciente ya no regresa, dice, pues ya puedo comer, ya puedo abrir, ya puedo cerrar, para que regrese con el doctor. El otra indicación o la otra función que se tenía o que se tiene con la artrocentesis es eliminar los mediadores del dolor, la inflamación. Fíjense que cuando yo escribí el artículo había varias indicaciones para la artrocentesis y uno que yo propuse y que lo hago es para los pacientes que sufren fracturas escondilares. ¿Sí? Un paciente que recibe un golpe aquí y se fractura el cóndilo, pero vas a ser conservador. Yo propongo que tienes que sacar la sangre que se acumula ahí. Sí, hay que sacarla. ¿Cómo la vas a sacar? Pues a través de la artrocentesis, ¿sí? En caso de que haya fractura. Si no es fractura, pues prácticamente tienes, obviamente, pues te pegaron, ¿no? Se va a formar una inflamación. Y esa inflamación, pues acuérdense que si conocemos el proceso de inflamación, sabemos que hay mediadores químicos que no son útiles, ¿sí? En este caso, para que el líquido sinovial siga cumpliendo su función. Entonces hay que sacarlo. Cuando yo empecé a hacer las primeras artrocentesis, déjenme decirles que a mí me daba mucho pendiente que cuando yo hago la artrocentesis, bueno, ahorita lo comento, ahorita que avancemos para que me entiendan. Cuando yo hacía la artrocentesis, pues obviamente el objetivo es limpiar aquí, vean, limpiar el espacio superior, sí, lavar el compartimiento superior. Recordemos un poquito que la cápsula, pues es una envoltura que cubre totalmente la articulación y el disco nos lo va a separar en dos porciones, un espacio superior y un espacio inferior. El espacio superior es el que nos interesa, es el que me preocupa, porque abajo no me preocupa. Yo quisiera, es más, cuando yo opero un paciente para cirugía, uno de los tratamientos es pegar este disco, este que estoy señalando, pegarlo al cóndilo, pegarlo así, como si fuera un sombrero, ¿sí? De tal manera que a donde baje el cóndilo, siempre va a viajar con ese disco articular. Entonces, eso es la parte quirúrgica. Por eso les digo, abajo no me interesa liberarlo, no me interesa liberarlo es arriba, para que pueda seguir el cóndilo en todas sus traslaciones o movimientos que tiene normal el cóndilo. Entonces yo les comentaba que cuando nosotros lavamos, pues es liberar ese desecho tóxico, donde hay inflamación, donde probablemente también hay adherencias, y va a liberar ese disco para que tenga un movimiento normal. Estas son las indicaciones que les comentaba para la artrocentesis. En primer lugar, es un desplazamiento anterior del disco articular sin reducción. El paciente que se queda trabado. Y dice, doctor, es que yo bostezo y me quedo trabado. El doctor, es que yo a veces me levanto en la mañana y quiero bostezar y no puedo abrir. El paciente que tiene limitación a la apertura. ¿Qué es esto? Si se fijan ahí, aquí hay una parte que encierro en círculo que dice aguda. Para mí aguda, y de acuerdo con el artículo que yo escribí y lo que investigué, aguda significa que el paciente mínimo tenga menos de 6 meses con el procedimiento. Si tiene más de 6 meses ya lo consideramos crónico y probablemente ya el resultado ya no va a ser tan favorable como sería en el paciente con la parte del tiempo que es aguda. Hipomovilidad mandibular, macrotrauma mandibular de reciente origen, un golpe, lo que yo les decía hace un momentito. Recuerden que no hemos recibido un golpe en la mandíbula, ya sea porque traía a mi hijo y me dio un cabezazo, ya sea porque estaba jugando básquetbol y me dieron un codazo,
ya sea porque traté de rematar un balón con la cabeza y me dieron con la cabeza también en la mandíbula. Pues obviamente la mayoría de nosotros hemos tenido un golpe en lo que es en la mandíbula, puede ser en cualquier parte. Entonces, bueno, nosotros le llamamos macrotrauma porque obviamente pues, implica que el cóndilo se va a ver afectado. Dolor agudo, aquí nos hablaba de menos de 4 meses. ¿Por qué les hablo ya ahora de 6 meses? Oye, les puedo hablar de 8 meses. Nosotros en la universidad hemos hecho 2 tesis de artrocentesis. En una hicimos uno comparativo, donde utilizamos artrocentesis más guarda, lo comparamos, cómo le va a un paciente que tiene guarda y cómo le va a un paciente que tiene artrocentesis y cómo le va a un paciente que hacemos guarda más artrocentesis. Entonces fue un comparativo y ahí más adelante voy a comentar los resultados. Y la otra, pues fue la aplicación del plasma, ¿no? La aplicación del plasma, que es lo más nuevo que estamos haciendo. Y de ahí nos dimos cuenta que teníamos que modificar este tiempo de menos de 4 meses. Y ahí lo alargamos. ¿Por qué? Porque modificamos 2 cosas. El tiempo de lo que es agudo, lo modificamos hasta 6 meses y modificamos la edad de los pacientes. Fíjense. ¿Qué es esto? Pues que yo puedo hacer una artrocentesis en un paciente de 12 o 14 años. ¿Sí? Yo lo puedo hacer perfectamente bien y no voy a afectar absolutamente nada. Obviamente ya de 6, 5, 6 años eso es imposible, ¿no? Porque está en crecimiento y es muy activo. Pero un paciente de 12, 14 años hemos hecho artrocentesis perfectamente bien porque es un tratamiento muy conservador. Después tenemos al paciente con limitación a la apertura bucal, donde obviamente pues, el paciente no puede morder la manzana, el paciente se siente incómodo, el paciente no puede bostezar a gusto, etc. Y lo que yo les agregué, que yo les comentaba, lo que es la fractura subcondilia. La fractura subcondilia, acuérdense que no todas las fracturas del cóndilo se operan. Algunos son conservadores, específicamente más en pacientes muy jóvenes. Sí, cuando es un paciente joven de 8, 9, 10 años, generalmente no es quirúrgico, porque recuerda que puedes ocasionar una anquilosis y eso complica. Entonces, pues lo que hacemos nada más es lavar para sacar la sangre que se acumula. Yo siempre comparo la anquilosis postraumática con una extracción dental. Les voy a explicar cómo es. Cuando nosotros hacemos una extracción dental, pues tú quitas el diente y se queda un alveolo. Ese alveolo se llena de sangre. Ese alveolo que se llenó de sangre, tú esperas que ese coágulo se convierta en una malla de fibrina y que esa malla de fibrina empiece a llenarse de fibroblastos, de osteoblastos y se calcifiquen. Eso sería una reparación de una extracción. Pero ahora vayámonos a la articulación, pues sería muy parecido. Sí, yo recibí un golpe, me sangró, se fracturó el cóndilo, me sangró la articulación, quedó sangre atrapada, pues va a pasar lo mismo. Hay una coagulación, se forma una malla de fibrina, empiezan a migrar fibroblastos y osteoblastos, se calcifica y ya no vas a poder abrir. En un niño, cuando hablamos de crecimiento, somos muy dados a decir, eso nos enseñaron a nosotros en la facultad, los centros de crecimiento. Si yo ahorita les dijera, díganme los centros de crecimiento de la mandíbula, ustedes me van a dar varios. Pero después el doctor Enloe, que ustedes lo conocerán como el padre del crecimiento maxilofacial, que explica cómo crece la cara, cómo crece el cráneo, él determina que no hay centros de crecimiento, que se llaman áreas de crecimiento o zonas de crecimiento. Porque si decimos centro de crecimiento, significa que nomás hay uno. Y pongo el ejemplo, por ejemplo, alguien que me esté escuchando ahorita de Sonora, y yo le digo, o de Hermosillo, yo le digo, oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No voy al centro. ¿A poco le voy a preguntar? ¿Vas al centro de la parte oeste o al centro de la parte este? No, nomás sé que hay un centro de la ciudad. Él decía lo mismo, el doctor Nello, dice, pues si dice la mandíbula, si dice centros de crecimiento, pues significa que nomás hay uno. Mejor habla de áreas de crecimiento, donde prácticamente tú dices, pues el mentón es un área de crecimiento, el cóndilo es otra área de crecimiento, y tiene razón, por lo que acabo de comentar. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la artrocentesis? Pues en primer lugar la anquilosis fibrosa, porque sabemos que no hay espacio. ¿Dónde voy a lavar si no hay espacio? Se llenó de hueso, se calcificó. ¿Dónde meto? Eso es imposible. El siguiente son las alteraciones extracapsulares. Cuando hablo de alteraciones extracapsulares significa que hay dolor muscular, que el problema es más muscular, que no es tanto intracapsular. El problema viene porque tienes dolor en el macetero, tienes dolor en el temporal, un síndrome facial doloroso, para que me entiendan. Esa sería una contraindicación. Y la última sería las alteraciones intracapsulares, pero que ya rebasan los 8 meses.
¿sí? Donde prácticamente aquí ya es muy difícil que yo pueda corregir al paciente con una simple artrocentesis. Es característico que el paciente que tiene trabazón aguda mandibular y limitación a la apertura de 20 milímetros o 2 centímetros presentará una desviación mandibular hacia el lado afectado y habrá dolor articular cuando se force a la máxima apertura. ¿Qué es esto? Yo siempre a mis pacientes cuando vienen aquí a consulta, siempre les comento lo siguiente. Si tú tienes una puerta, ¿sí? Una puerta con 3 bisagras así, y tu bisagra de medio, o la de arriba, no, pues no tengo tiempo para ver, y la sigues abriendo, tú tienes que entrar, salir, tú tienes que es la puerta, esa puerta, las dos bisagras que están funcionando, realizan el trabajo de la que está descompuesta. Y obviamente, pues a lo mejor de aquí a 3, 4, 5 meses, pues una de las dos bisagras que estaban funcionando va a dejar de funcionar y al año probablemente las 3 bisagras estén fallando. ¿Por qué? Porque las dos bisagras que funcionan están haciendo el trabajo de la bisagra que está buena. Entonces, perdón, que está desarreglada. Pasa lo mismo en la articulación temporomandibular. Cuando yo tengo problema en una articulación, yo sigo comiendo, yo sigo hablando, yo sigo bostezando, yo sigo, probablemente la del otro lado, con el paso de los días o de los meses o de las semanas, probablemente va a empezar también a protestar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, la imagen que estoy poniendo, si se fijan, la desviación es si yo lo veo, del lado del paciente es a la izquierda, pero yo lo veo de frente, es al lado derecho mío, la desviación. No sé si me pudieran contestar cuál articulación creen que es la que están fallando, la derecha o la izquierda. No sé si me puedan contestar bien a alguien. O alguien puede dar su opinión de cuál es, vean cómo la mandíbula se está desviando. Si es del paciente, pues es al lado izquierdo, ¿no? Y si es de mía, pues se está desviando hacia el lado derecho. Pero el paciente abre y se desvía. La pregunta es esa, ¿cuál es la articulación que falla? No sé si esté Diana y me puede apoyar. A ver, ya estoy viendo aquí que están respondiendo. Bueno, lo vamos a dejar al final. No. Ok, seguimos entonces. En este caso, bueno, si a lo mejor lo dejamos para el último. Yo les voy a decir, les voy a decir la respuesta, pero si no, ya no me van a responder. Bueno, ya lo puse. Cuando nosotros tenemos un sangrado dentro de la articulación, sí, temporomandibular, llamamos hemartrosis o amartrosis, es lo mismo. ¿Qué significa esto? Pues que hay sangre dentro de esa cápsula, hay sangre dentro de esa articulación. Para mí la sangre no es buena en la articulación porque es un mecanismo cerrado. La única manera de que esa sangre pueda fluir hacia el exterior, pues es mediante la autocentesis. ¿Sí? Me están mandando las respuestas, déjenme checar. Me voy a regresar un poquito, ya tengo las respuestas. Dice la del lado izquierdo, efectivamente, aquí lo pusimos, ¿no? La del lado izquierdo es la que nos está fallando, la que está chambeando bien, pues es la del lado derecho, es correcto. Ya me mandó las respuestas aquí. Y Diana, ¿no? Aquí, por ejemplo, está Edmundo Martínez, dice que la del lado izquierdo. Aquí se equivocó Iván Rivera, la del lado derecho. Pero bueno, la mayoría de las respuestas es correcta, ¿no? Entonces, bueno, pues es un indicativo, ¿no? Que la del lado izquierdo no está trabajando y la del lado derecho, la que pusimos la palomita, pues es la que está trabajando, la que está realizando la chamba. Este es el artículo que les mencionaba. Este artículo yo lo publiqué en el 2003. Y bueno, pues era algo novedoso, era algo que ya empezábamos a hacer
era algo que ya nos permitía hacer un tratamiento conservador donde no te saco de las... Yo siempre les digo a mi paciente, yo te hago la artrocentesis, ¿sí? Te la puedo hacer en la mañana, lo único que necesito son 3 horas y media. ¿Sí? Si te la hago a las 6 de la tarde, perdón, si te la hago a las 4 de la tarde y me dices, ¿qué creo que a las 10 de la noche tengo una boda? No hay problema, porque lo único que te impide, pues es que como te anestesio esta parte de aquí, ahorita que veamos la técnica, pues se van a dar cuenta que te provoca un poco de parálisis, pero tarda 3 horas y media en recuperarte. Entonces yo les digo, vente a las 4 para que a las 9 ya estés en la fiesta sin ningún problema, porque no te saco de la circulación. Esto sería para mí, en la universidad nosotros tenemos la radiografía panorámica, el ortopantomógrafo nos ayuda para tomar estas imágenes. Lo comparo aquí, lo van a ver muy claro. Yo es muy raro que pida una tomografía, es muy raro que yo pida una resonancia magnética. Fíjense nada más, lo que yo pido nada más es una radiografía convencional, a boca abierta y a boca cerrada, que se llama off the gray. Esa para mí me proporciona información exagerada. Ya sé lo que van a decir ustedes. Van a decir, no, doctor, pues es que la radiografía, yo no puedo ver el disco. Claro que no lo puedo ver, pero sí puedo ver el espacio, doctores. Sí puedo ver el espacio que debe de estar ocupado por el disco. ¿Qué pasa si yo veo que ese espacio no existe? Pues significa que el disco no está presente, ¿sí? O no está presente, o está perforado, o ya se fue. Esas 3 opciones tengo. Vean, entonces, esta imagen que tengo aquí la voy a explicar. Esta es la zona bilaminar, este es el músculo, acuérdense que les dije que el músculo pterigoideo externo, acuérdense que les dije que tenía 2 haces, aquí lo vemos perfectamente bien, uno que va al disco y otro que va al cuello del cóndilo, ¿sí? Entonces vean cómo el disco está flotando sobre las 2 superficies óseas. Entonces, esta imagen es la radiografía of the gate, vean, este es el cóndilo, este es el conducto auditivo, esta es la cavidad glenoidea y esta es la eminencia articular. Entonces, vean cómo yo aquí veo este espacio. Pues aquí por default, yo digo, aquí está el disco, porque no se juntan o no se unen las 2 superficies. Entonces, aquí por default yo digo, aquí está el disco, sin problema. Y luego le piden al paciente que abra y en la siguiente imagen. Vean cómo la zona bilaminar está cogiendo el disco y vean el pterigoideo externo, vean cómo realiza su función. Entonces, aquí en la radiografía, vean, esta es la cavidad glenoidea, conducto auditivo, eminencia articular y vean dónde está el cóndilo. Entonces, yo aquí veo un espacio, vean, pues ahí eso sería lo normal. El disco está perfectamente bien cumpliendo su función. Entonces, vean, por eso a mí me sirve mucho la radiografía. Aunque no puedo ver el disco, pero sí puedo ver el espacio que hay entre el cóndilo, la eminencia articular o cóndilo y cavidad glenoidea. ¿Qué pasa? Ahí estoy poniendo el disco, vean. Ahí me lo estoy imaginando. Yo sé que no lo puedo ver, pero por default ya sé que está. Porque si no estuviera, estarían chocando las 2 superficies óseas. Ya les dije, el disco no puede estar por 3 razones. Una, porque esté desplazado hacia adelante. Una, porque esté perforado. Y otra, porque el disco se haya perdido por lo que ustedes quieran. ¿Sí? Esas 3 razones. Vean, ahí estoy señalando dónde está el disco articular. Entonces aquí digo, pues, prácticamente, si tengo un disco articular que está cumpliendo con su función. Pero ahí viene lo bueno, porque yo a lo mejor ustedes me pueden decir, no, le voy a mandar una radiografía de un paciente que tengo, y ya me lo mandan. Y yo les digo, no, este paciente seguramente no tiene nada, está de lujo. Ese paciente nomás salúdenlo y se acabó. Y resulta que cuando me responden, ustedes me van a decir, no, doc, es un paciente que tiene mucho dolor, que no puede abrir, que bosteza y le duele. No, doc, no puede comer cosas duras. Ah, caray, pues si la radiografía me dice que sí está bien, entonces ahí es donde viene el concepto de que nunca la radiografía siempre tiene que concordar con la clínica, ¿sí? Y lo pongo al contrario o al revés. Veo un cóndilo totalmente chocando con la parte ósea y les digo a ustedes, no, este paciente se tiene que operar. Y me dicen ustedes, uy, no, el paciente nomás bien se la tomé porque pues, no tenía otra cosa que hacer. Él venía por una uña enterrada. Y mire, se me ocurrió tomársela. Él no tiene problemas de la articulación. A lo que voy es que no necesariamente siempre la clínica concuerda con la radiográfica. ¿Sí? Les di los 2 casos opuestos. Una donde el paciente está sano y tiene una articulación totalmente deshecha, y una donde está una articulación de libro, pero el paciente no puede comer ni bostezar. ¿Cuáles son ahorita lo que se utiliza para infiltrar en la articulación? Se utiliza el esteroide, ¿sí? El que ustedes quieran, puede ser desde dexametasona, betametasona. Se utiliza el hialuronato de sodio, ¿sí? Que en este caso es un lubricante.
se utiliza el ácido hialurónico y utilizamos el plasma. Son las 4 sustancias que podemos infiltrar dentro de lo que es la articulación temporomandibular. Lo que nosotros ahorita yo estoy utilizando y lo que me ha tenido mejor éxito y que no le cuesta al paciente, no es caro, porque pues, no se lo cobras al paciente, ¿no? A diferencia del hialuronato, a diferencia del esteroide, el ácido hialurónico y hialuronato de sodio, eso es lo más caro. El hialuronato de sodio se empezó a utilizar porque lo utilizan como lubricante para el globo ocular. Los oftalmólogos cuando operan utilizan esa parte como lubricante. El ácido hialurónico ya lo conocen y el esteroide pues también, y el plasma es lo que yo estoy utilizando. Yo les comenté hace ratito que el uso del plasma para mí ha tenido mucho éxito, porque prácticamente nosotros sabemos que el plasma, cuáles son las funciones. Desde que el doctor Anitúa empezó con la parte del plasma rico en plaquetas, pues de ahí surgieron ya diferentes caminos para diferentes usos, ¿no? Me acuerdo que cuando empezó el doctor Anitúa, nosotros queríamos poner el plasma rico en factores de crecimiento, lo queríamos poner en todo, ¿no? Lo poníamos en los implantes para que pegaran mejor, lo poníamos en las comunicaciones acenomaxilar, hacíamos una extracción y lo poníamos después de la extracción. O sea, era el boom, ¿no? Es más, casi decía, voy al baño, voy a ir con el papel de baño con plasma, ¿no? Casi pensamos así, que era lo máximo. Pero nos dimos cuenta, pues, que obviamente hay sus indicaciones, contraindicaciones y que no es lo máximo, ¿no? Ni tiene sus indicaciones perfectamente bien ya conocidas. Entonces, nosotros empezamos a utilizar el plasma y yo les comenté del estudio que hicimos en la universidad con el uso del plasma más la artrocentesis. Nos permite acelerar el fenómeno de reparación y regeneración de los componentes de la articulación. Esto ya fue reconocido en el 2014 por el doctor Pijut. Y bueno, yo cuando le explico a los pacientes, yo siempre les digo al paciente, cuando nosotros metemos el plasma, hagan de cuenta como si a una casa donde tengo 20 años habitándola, y les dijera al habitante, ¿sabe qué? Voy a meter 10 albañiles que me reparen todo lo que vean en malas condiciones. Y los albañiles empiezan a reparar que hay un piso que está despegado, que hay una pared que se cayó el yeso, entonces empiezan a reparar. Yo lo comparo mucho de esta manera, porque finalmente, pues recordemos que el plasma es lo que permite que haya una reparación en cualquier tejido. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos factores de crecimiento, si en este caso que es rico en plaquetas, que tienen propiedades mitogénicas y que conducen a que las células aumenten su capacidad reparatoria. Entonces, pues eso es muy lógico y suena lógico. Algunos pacientes lo confunden un poquito. Por ejemplo, algunos pacientes ya llegan conmigo a mi consulta y me dicen, doctor, te me va a poner células madre, ¿no? Células madre en mi articulación, que es muy útil. Y bueno, pues tú dices, sí, le voy a poner células madre, ¿no? Pero pues sabemos que son conceptos totalmente diferentes, ¿no? Que el paciente lo interpreta así, bueno, pues es para entender un poquito cuál es el procedimiento que se está realizando. Esta imagen me gusta mucho porque explica perfectamente lo que yo les decía hace rato, cómo el disco se va adelante. Vean cómo aquí tengo la zona bilaminar, vean cómo aquí tengo el músculo pterígoide externo uno de sus haces, ¿sí? Y vean cómo prácticamente la zona bilaminar, vean cómo hace esas onditas, lo que yo les decía. Yo siempre lo comparo esto, a mí que me ha tocado operar y que me ha tocado retirar discos que ya no funcionan y que los recupero con cartílago de la oreja, ver cómo es esa zona bilaminar, todo el mundo lo va a entender, porque aquí no hemos tenido unos chones, unos calzones, donde ya no sirven porque el elástico se hace ondas. Si hagan de cuenta que lo que están viendo en sus chones, así lo ven en la articulación. Ya se caen los chones, ¿no? Y hay que tirarlos, y hay que desecharlos. Así pasa en esa zona bilaminar. Hace onditas y ya no tiene la capacidad para regresar ese disco articular. Entonces el plasma me ayuda mucho, pues para recuperar en cierta manera esa elasticidad que perdió esa zona bilaminar para poder regresar el disco al lugar que nosotros esperamos. El procedimiento de artrocentesis es muy sencillo. Aquí lo enumero en pasos. Yo les decía anteriormente, yo les comenté hace ratito, yo estuve con el doctor Larry Wolford, para ver, el doctor Larry Wolford no hacía artrocentesis, él operaba articulación temporomandibular, hacía un abordaje muy pequeño que para eso precisamente me fui con él para hacer ese abordaje muy pequeño. Y él fue el que me enseñó, porque yo le decía, doctor, es que yo cuando opero articulación o cuando hago artrocentesis, siempre, después de que termino, aplico hialuronato de sodio, ampolletitas que me costaban en ese tiempo, me costaban 1,800, 2,000 pesos, ¿no? Me decía él,
Eso es muy tonto, porque en cuanto tú terminas el procedimiento, el líquido sinovial máximo en 3 horas ya se produjo de nueva cuenta. Dice, entonces estás haciendo gastar a tu paciente en balde. Dice, porque en cuanto tú terminas, ya sea con cirugía, ya sea con artrocentesis, con lo que tú quieras, en cuanto tú sacas el líquido sinovial, ¿sí? A las 3 horas ya se ha demostrado que tienes nueva producción de líquido sinovial y con mejores características. Y fue de ahí que dejé de utilizar el lubricante, porque les digo, a mí me daba miedo dejar una articulación pues sin líquido sinovial. Cuando operaba, pues yo decía, pues la ve y lo saqué por completo. En la artrocentesis, pues también lo saco. Y de ahí dejé de utilizarlo y ya me envió el artículo, lo leí y tiene mucha razón el doctor Larry Wilson. Entonces, ¿qué hacer? La doctora Doreen Nitzan, ella toma medidas, ¿sí? Ella toma medidas para hacer la artrocentesis. Yo con el paso del tiempo dejé de utilizar las medidas. ¿Por qué? Porque a veces me tocaban pacientes muy gorditos y esas medidas pues ya no funcionaban. O pacientes muy flacos y ya esas medidas ya no me servían. Entonces ahorita van a ver qué es lo que yo hago, ya no tomo medidas. Mejor utilizo mi tacto, utilizo mi dedo, pido y que abra y cierre al paciente y marco los sitios a va a funcionar. Meto mis 2 agujas, pero vamos a verlo mejor directamente en la pantalla. Lo primero que hago es trazo una línea. Esta línea sí siempre la trazo, ¿eh? La trazo de la comisura del ojo al tragus de la oreja. Esa línea, vean. Entonces la doctora Doreen Nitzan ya nos decía que teníamos que contar 2 centímetros del tragus y ahí hacia adelante y luego unos milímetros hacia abajo y marcábamos nuestro primer punto. Y luego esta de 17 milímetros y marcábamos nuestro segundo punto. Entonces ella marcaba los 2 puntos. Eso yo ya no lo hago. En mis manos no me funciona ya, por lo que acabo de comentar. Siempre va a ser más fácil hacer una artrocentesis en un paciente delgado a un paciente gordito. Paciente gordito batallo mucho. Paciente delgado a veces me tarda hasta 5 minutos, ¿no?, en hacer el procedimiento, porque es muy fácil identificar las estructuras. ¿Qué hago? Bueno, aquí lo estamos viendo, vean. Trazo mi línea, ¿sí?, del tragus de la oreja a la comisura. Y ahora lo que hago es marcar con mi dedo, le pido al paciente que abra y cierre, y marco dónde está el cóndilo, y marco dónde está la eminencia articular, marco dónde está el apófisis coronoides, y ahí me ubico y marco mis 2 puntos donde voy a trabajar. En este caso, lo que yo hago es anestesiar esta zona nada más. Le pongo un poquito de tópica, en este caso es el EMLA, no la que utilizamos en la boca, es la que utilizo para aplicar botox, ¿sí? Que es EMLA, es un anestésico tópico, no el que utilizamos para boca, ojo con eso. Entonces, le pongo un poquito de tópica, en este caso del EMLA. Primero hago la asepsia. Ya que la ve, que limpié, pongo el EMLA, le pongo un poquito lo cubro con un pedacito de tela autoadherible que le llaman Clean Pack y lo dejo ahí como unos 5 minutos, 6 minutos en lo que preparo, además saco la sangre, etcétera, etcétera. Ya ahí se anestesió. Ahora sí, ya que puse eso, anestesio con vasoconstrictor, aspiro toda esa zona. Tengo que ser bien claro con el paciente que el paciente va a tener parálisis facial de ese ojo. Entonces, cuando hago mi artrocentesis, el paciente siempre tiene que venir acompañado. ¿Por qué? Porque no va a poder manejar. Van a decir, doctor, pero se va con el ojo abierto. No, porque si yo le dejo el ojo abierto, le va a lagrimear y es bien incómodo porque no parpadea. Entonces, el paciente ya sabe que tiene que venir acompañado y que va a tener un parche en su ojo y que a las 3 horas y media, 4 horas, se quita su parche y a su ojo está normal. Pues bueno, ahí está. Pero obviamente, de lo que les digo que hago todo eso, le saco la sangre al paciente de la vena y hago mi preparación del plasma. ¿Sí? Entonces, saco 2 frasquitos normalmente, tiene que tener anticoagulante, ¿sí? Lo meto en esta máquina, vean, esta máquina es la centrífuga, lo meto a 1800 revoluciones por 8 minutos. Pues ya me voy, mi secretaria ya se encarga de que lo saque, de que todo, yo saco la sangre, la meto, la dejo con los minutos, lo que yo preparo y todo, pues ella está al pendiente de que esta máquina esté trabajando y que me trae los frascos, ¿no? Me trae los frascos ya aquí y yo los empiezo. Antes lo hacía con pipeta, ahorita no. Ahorita lo saco con una jeringa de 5, vean. Y aquí ya dejo mi plasma listo. Ya lo tengo listo para cuando lo vaya a ocupar. Una vez que ya lo tengo listo, pues ya me voy al paciente, ¿no? Anestesio, aquí vean que estoy anestesiando ya. Pongo esto para que el pelo no intervenga con la parte que estoy trabajando.
Obviamente es la asepsia, cubro el conducto auditivo con un algodón, infiltro, ¿sí? Ya le molesta menos al paciente porque para eso ya el anestésico tópico ya nos ayuda, ¿sí? Y empiezo a meter una jeringa, ¿sí? Meto la jeringa con agua. Normalmente la jeringa es de 20. ¿Por qué no utilizo de 5 de 10? Porque es muy difícil, como es muy delgada, es difícil manipularla. Y con la de 20, pues es como si fuera, la puedo manipular yo muy bien. ¿Sí? Entonces infiltro. Una vez que localizas el espacio, cuando yo aspiro aquí, se va a ver un aceitito. Es el líquido sinovial, ahí ya estoy adentro. ¿Qué pasa si yo no estoy adentro? Pues el agua la inyecto, pues le voy a hacer ahí un chipote, ¿no? Pues como si la estuviera inyectando. Pero uno de los signos es que yo aspire y regrese el agua que infiltré junto con el líquido sinovial. Esta es la jeringa que utilizo, es una jeringa de 20. Y ahí estoy. Cuando tú ya estás dentro de la primera aguja, la segunda aguja ya es más fácil colocarla, porque ya te sirve como referencia la primera aguja. Ahorita en la actualidad alguien por ahí diseñó una aguja que tiene las dos entradas. A mí no me gusta porque es muy gruesa y lastima más al paciente. Entonces yo continúo, no sé si me entiendan. Es no sé cómo se llama esto verde, y tiene como una Y. Entonces, a mí eso no me gusta porque como si estuvieran pegadas las dos, para que me entiendan. Entonces ya al encontrar uno, encuentras el otro, pero es muy grueso, entonces a veces deja un agujerito más grande y por ahí se me empieza a escapar el plasma. Entonces no, ya no nunca lo he ocupado, nada más lo vi en algunos artículos. Yo lo hago con boca cerrada. Hay una técnica que se hace a boca abierta. Esa técnica a boca abierta, ahorita no me acuerdo que se llama ENCA o algo así tiene su nombre la técnica. Es hacer lo mismo todo, pero con la boca abierta. Localizas el espacio con la boca abierta, todo es con la boca abierta. Y vas localizando también el espacio. Yo estoy acostumbrado a esto y me he acomodado muy bien. Entonces, ya cuando metiste la primera aguja, ya la segunda ya es muy fácil meterla, porque ya sí tienes como referencia esto. ¿Cómo sabes que ya estás en el espacio? Porque pasa esto, vean. Infiltro agua, ¿sí? Y el agua sale por acá. Ahí en automático ya sé que estoy en la articulación. Si no estoy en la articulación, yo infiltro el agua y el agua no sale y la voy a estar inyectando. Y a veces, recién que yo empezaba, a veces el paciente salía con sus chipototes así, porque inyectaba el agua donde no era. Y ahorita ya eso ya no pasa, ¿no? Porque ya tenemos, gracias a Dios, mucha experiencia, pues ya prácticamente batallamos cada vez menos en encontrar el espacio. Entonces aquí estamos y vean cómo sale el chorro de agua. Ahí es perfecta aquí vean, lo estoy haciendo, ¿sí? Cuando yo aspiro y me da esta coloración, significa que, por ejemplo, esta paciente es una paciente muy joven, de 14 años, que jugando fútbol quiso cabecear la bola y le dieron la patada. Entonces ella tenía un mes que no podía abrir nada y a la hora que yo hice el aspirado saqué sangre, vean, ¿sí? Con el lago. Entonces encontré sangre, pues tenía artrosis en paciente. Vean, este es un video, lo voy a poner. Vean, estoy lavando. Aquí si se fijan ya se ve turbio porque ya saqué el líquido sinovial, pero esa misma agua me sirve. Antes lavábamos, cuando empezamos con la artrocentesis, lavábamos con 250 cc. Ahí conectaba yo el motor de implantes y se lo pasaba. Ahorita no, con los nuevos conceptos que hemos publicado, sabemos que con una jeringa de 20, con que lo pases, con eso es suficiente para lavar. Vean el video. Ahí le pido al paciente que abra y cierre, ¿sí? Para lavar con la boca cerrada y lavar con la boca abierta. Entonces ahí paso los 20 cc, sale el agua, y luego ya paso el plasma. Vean qué hago con el plasma, este también es un video. Miren, ahí aspiro y luego en diferentes direcciones. En la cápsula, por fuera. Lo más reciente ahorita es que infiltres dentro de la cápsula, pero también se infiltres afuera. O sea, administro el plasma dentro de la cápsula, luego me salgo así como vieron que lo hice, y luego ya en diferentes sitios deposito el plasma que me sobró. ¿Sí? Después de que termino, estoy utilizando ahorita este láser, que es el láser Quantum. Es un láser terapéutico. Sí, donde viene prácticamente la aplicación, vean cómo lo hago, ¿sí? En la articulación una vez que termino. Sí, que ya hice mi artrocentesis, hice mi presión para que no se escape el plasma. Ahí es importante que en cuanto termino de colocar el plasma, tengo que ponerle mi dedo ahí, porque si no el plasma se escapa por el agujerito que hice. Entonces ahí le detengo como 5 minutos y me espero a que ese plasma se absorba.
Ya una vez que quito mi gasa y no sale, pues ahí se acaba, ¿no? Ya aplico mi láser que están viendo aquí. Aquí es importante decirle al paciente que los primeros 2 días, o sea, ese día que hice la artrocentesis y el siguiente día, ¿sí? El paciente no va a poder morder bien, va a sentir que sus dientes no embonan, claro, porque yo infiltré la cápsula y la hinché, entonces hace que el cóndilo pues, no sepa dónde es su movimiento y los dientes no embonan. Eso es bien importante decirle al paciente, porque si no le dices eso al paciente, el paciente se va a asustar y te va a hablar cuando pase la anestesia, te va a hablar, oiga, doc, no, mis dientes no embonan. Mejor dile desde antes. Ya sabes, si no le dices eso, si tú le dices después, va a decir, ay, algo anda mal, qué casualidad que me está diciendo que es normal ahorita. No, díselo desde antes. Sabes que hoy y mañana tus dientes no van a embonar, vas a sentir que no muerdes bien, que vas a morder chueco, que tus dientes no encuentran cuál es la posición correcta. Pues obvio, eso ayuda a que el paciente no se asuste, ya sabe que 2 días va a estar así. Para hacer este procedimiento, pues obviamente el paciente ya tiene que traer un guarda previo, ¿sí? Que en este caso yo no hago guardas, tengo una persona que me los hace. Entonces ya el paciente trae el guarda para que cuando yo termino de hacer esto, el paciente se vaya con su guarda oclusal. Y siempre he dicho que el guarda oclusal para mí en lo personal, en la artrocentesis, me sirve como unas muletas. Si ustedes están enfermos de una rodilla y yo les doy unas muletas, ustedes el peso lo descargan en las muletas y en la rodilla buena y la enferma la dejan descansar. Aquí pasa lo mismo. Las muletas es el guarda. El guarda hace que la articulación descanse. Entonces, por eso utilizo el guarda. Aquí estoy aplicando el láser. Y estas son las medidas que doy. Doy antibiótico. Ahorita ya el mesulí ya no lo encuentro, ya no hay. Lo cambié por el Oxonil, que es el oxoprofeno, cada 8 horas. Utilizamos guarda oclusal, le damos dieta blanda, después ya la normal hasta la segunda semana. Si el paciente llegó porque no podía abrir, le doy este ejercitador, a lo mejor por ahí alguno ya los conoce. Ese yo lo utilizo mucho para los pacientes que llegan conmigo por limitación a la apertura, no porque se quedan trabados, limitación a la apertura. Todo lo doy al 5.º día, eso ahorita lo van a ver. Es un ejercitador que yo se lo presto al paciente y me lo regresa cuando ya logramos la máxima apertura. Vean, este es el ejercitador. Este ejercitador se mete así, se mete, estas son como 2 cucharillas, vean, como si fueran 2 cucharillas, ¿sí? Y aquí voy evaluando el rango de apertura que va teniendo el paciente, ¿sí? Cómo inicia, y luego aquí en la parte de atrás tiene una ruedita, ahí le va abriendo según cómo él vaya evolucionando en su apertura, vean. Ahí, por ejemplo, aquí me está abriendo, se fijan, me está abriendo 1.5 casi. Pero aquí lo ideal es que el paciente rebase los 3 centímetros. Siempre, siempre, con la experiencia que he tenido con la artrocentesis, un paciente que abre más de 3 centímetros es feliz. Un paciente que abre 2.8, 2.9, 2.7 es infeliz porque no puede comer todo. Pero un paciente que rebasa los 3 centímetros ya no da lata, ya no te va a dar queja. Él va a decir, doc, así me quedo. Entonces, bueno, este terabyte, así se llama este aparato, se utiliza, para mí es muy útil. Normalmente se lo presto al paciente, se lo doy, le digo cómo enseñarlo, no, le digo cómo usarlo, perdón. Normalmente utilizamos la regla de los 7. ¿Sí? La regla de los 7, así lo conoce el paciente. ¿Por qué? Porque lo utilizamos 7 veces al día, 7 repeticiones, 7 segundos tenemos que, cuando yo abro así, contamos mentalmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los sueltas. Entonces yo así le llamo la regla de los 7, que finalmente me ha ayudado bastante utilizando este ejercitador. Pero vuelvo a repetir, este solo lo doy para los pacientes que llegaron conmigo con limitación a la apertura. Un paciente que tiene desplazamiento, un paciente que tiene dolor, pues obviamente esto no es. Vean, así se usa. Entonces vean que con esta mano el paciente está apretando. Y así, lo aprieta y cuenta mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y lo suelta. ¿Sí? Ese es el uso adecuado. Después su guarda, el guarda que ustedes quieran, ahí sí a mí no me preocupa, con guía anterior, con desoclusión posterior, con lo que ustedes quieran. Eso a mí no me afecta el guarda que ustedes quieran. Y el paciente se va hacia su casa. Yo le digo, son las 3 de la tarde, a las 7 de la noche se quita su parche y a su ojo está normal. Vuelvo a repetir, no conviene dejarlo ir sin parche porque es bien incómodo, aunque utilice lentes, porque recuerden que el ojo al no parpadear empieza a lagrimear, y al lagrimear al lagrimear y no poderlo cerrar, es muy común que hace aire, la tierra, se irrite el ojo y al rato el paciente está quejando del ojo. Entonces decirle al paciente, son las 3, a las 7 te lo quitas y tu ojo ya está normal. Y efectivamente, ¿no? Es muy raro que tengas alguna complicación. Casi la mayor complicación que pudieras tener es cuando apenas empiezas a hacer esto, que perfores un poquito el conducto auditivo. Pero así que dañes al nervio facial
o que dañes algún vaso importante. Eso no me ha pasado y es muy rarísimo. En el artículo que yo escribí, yo no hablo de esas complicaciones porque no sucede. La complicación que sí puede suceder es que en vez de meter tu aguja, sí la metes al conducto auditivo. Y obviamente al meterla al conducto auditivo, pues prácticamente lo estás perforando, ¿no? No es complicado resolverlo, pero sí es incómodo para el paciente, porque todo el agua le echaste al conducto auditivo y tienes una perforación. Y bueno, pues con esto terminamos. Este es mi correo electrónico. Estamos en la Universidad de La Salle Bajío y estamos también en la práctica privada. Prácticamente ahora sí que los mayores tratamientos que hago son de articulación, ¿sí? Ya sea con cirugía, ya sea con artrocentesis, ya sea de manera conservadora. Pero sí, gran parte de nuestra población de pacientes es articulación. Y bueno, pues muchas gracias. Un gusto haber estado con ustedes. Si hay preguntas, adelante, por favor.